Actualmente, la dinastía Infante es una de las familias más reconocidas del medio artístico. Sin duda, su familiar más famoso fue el ídolo Pedro Infante, quien a más de 60 años de su muerte sigue tan vigente como nunca. No obstante, la familia Infante vería a lo largo de su historia una serie de hechos que para muchos serían catalogados como una especie de maldición de la cual el mismo Pedro Infante fue parte y muestra de ello. Les invitamos a ver el video hasta el final para que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios. En esta imagen podemos ver a Pedro Infante durante la filmación de la cinta Angelitos Negros, donde en esta escena se encuentra cargando a una bebé real. El nombre de esa bebé era Graciela Margarita Infante Torrentera. Si prestan atención a los apellidos, estarán en lo correcto, ya que esta bebé era en la vida real hija de Pedro Infante y de su pareja Lupita Torrentera. Sería la primera hija de la pareja, por lo que Pedro aprovechó la filmación de la cinta para inmortalizar a su hija en esta escena. Mira mi negrita, mira qué chula está. Su trompita de colorín tiene de esos ojitos de canica. Mi copito de hollín. En 1948, Pedro se encontraba en Venezuela durante una gira de trabajo, por lo que le informan que su hija de apenas unos meses de nacida ha enfermado de gravedad. Pedro, totalmente impotente por la distancia y los compromisos de trabajo, mandaría todo el dinero necesario para salvar a su hija, a quien le diagnosticaron poliomielitis vulvar, complicándose al final por una pulmonía. Tras permanecer 2 meses internada en el hospital, lamentablemente su hija fallecería, siendo un gran golpe moral para su padre, quien por el trabajo no pudo estar físicamente con su hija en sus últimos momentos, por lo que durante mucho tiempo, al librarse de sus compromisos, Pedro llevaría rosas a su hija constantemente en el panteón francés. En la película Angelitos Negros, llama la atención también la aparición discreta de esta joven, quien en el futuro le daría a Pedro Infante un hijo más, del cual hablaremos en este material. Para marzo del año 1955, el padre de Pedro Infante, Delfino Infante García, quien padecía diabetes y problemas cardíacos, sería internado en el hospital por problemas con su corazón. Para Pedro y su familia no era una sorpresa el que el señor Infante terminara en el hospital, pues desde tiempo atrás su estado de salud continuaba deteriorándose, siendo a veces vanos los intentos de su hijo Pedro por animarlo, especialmente con las bromas que solía hacerle para levantar su moral. A pesar de que Pedro Infante le suplicó a los doctores que salvaran a su padre, haciendo todo lo humanamente posible, sin dudar en hacer uso de todos los avances de la época en medicina que estuvieran al alcance y sin importar el costo que ello implicara, nada se pudo hacer con el paro cardíaco que sufriría don Delfino Infante el 17 de marzo de 1953, siendo un suceso que llevaría a Pedro a una profunda depresión, pues ya había perdido tanto a una hija como a su padre sin que su inmensa fortuna pudiera ayudarle en algo, fortuna que estaba a su alcance por medio de sacrificar su propia vida personal y familiar por el exceso de trabajo. Me he convencido de que la vida no es como uno la quisiera vivir. Yo podría ser y soy para muchos gente mimada de la fortuna. Piensan que con solo quererlo puedo tener todo lo que ambicione y nada más lejano de la verdad. Soy un esclavo de Pedro Infante. El lunes 15 de abril de 1957, 4 años después de la muerte de Delfino Infante, la familia se vestiría nuevamente de negro, pero ahora no sería la enfermedad de algún pariente la razón de ello. Ahora le tocaba a Pedro Infante, quien perdería la vida pero en un accidente de aviación en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Esta noticia pondría de luto a todo el país por igual. No obstante, a nadie le dolería tanto la tragedia como a Refugio Cruz, madre del actor, quien no daba crédito del trágico fin de su hijo tras haber perdido a su esposo recientemente. Se afirma que así como Pedro sufriría un episodio profundo de depresión al haber perdido a su padre, lo mismo sucedería con su madre, Cuquita. No obstante, en ella la depresión no terminó. A pesar de que tenía tiempo también luchando contra enfermedades y malestares, la depresión solamente agravó su estado de salud, por lo que un día, a menos de un año de la muerte de Pedro, su madre lo alcanzaría en el viaje. Quien siempre había sido la única esposa legal de Pedro Infante, la señora María Luisa León, se quedó al cuidado de una niña que ambos habían adoptado y que en realidad era sobrina de Pedro. Su nombre era Dora Luisa Infante. Cuando Pedro dejó de existir en el mundo, cuentan que la amargura de su madre adoptiva influyó en algunos malos tratos que daría a la niña. Lo único real en todo esto fue que al crecer, Dora Luisa contrajo matrimonio y comenzó una vida propia, lejos de la fama y de su madre adoptiva. El 17 de febrero de 1973, mientras realizaba un viaje en carretera junto a su esposo, quienes tenían pocos meses de estar casados, tuvieron un accidente que lamentablemente le quitaría la vida a la joven, quien para colmo de males estaba embarazada en ese momento. María Luisa León, quien desde la muerte de su esposo había llevado a cabo desde mucho tiempo atrás los trámites legales para ser la única heredera universal del patrimonio de Pedro, cuando estaba a punto de lograr este cometido y a tan solo días de firmar los documentos para hacerlo oficial, sufrió un infarto el 17 de octubre de 1978 en su casa donde había vivido tantos años junto a Pedro. Los hijos de Pedro Infante lograrían muchas décadas después tener acceso a un poco de la inmensa fortuna que Pedro había dejado, pues lamentablemente no olvidemos que cuando la familia Infante perdió a Pedro, también perdieron la fortuna de la cual él era el dueño. En otras palabras, fortuna que les fue arrebatada y de la cual dicha historia hemos tratado en 2 videos que les invitamos a consultar al terminar este material. Entre los hijos de Pedro, uno de ellos heredó únicamente el talento e imagen física de su padre, Pedro Suárez Casañas, mejor conocido como Cruz Infante. Comenzó a hacer películas y grabar canciones, llevando a cabo una prometedora carrera que dejaría en alto el nombre de la dinastía Infante. Sin embargo, el 11 de mayo de 1987, mientras Cruz se dirigía en carretera junto a su esposa y su medio hermano a un compromiso de trabajo en el estado de Veracruz, tuvieron un accidente donde perderían la vida. Existe un dicho que dice: los elegidos de los dioses mueren jóvenes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es válido asumir que todo se trata de una maldición o de simples coincidencias? Déjanos saber tu opinión y no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tu familia.